Es fácil pensar que si un país tiene muchos recursos naturales, tenderá a ser más rico que uno que no. Pero, ¿la extensión de territorio, la población o el clima tienen alguna relación con el nivel de riqueza de su población? ¿Qué es lo que hace que un país sea rico o no? Nos hicimos esta pregunta y descubrimos bastante más de lo que imaginábamos. Te invitamos a explorar qué causas influyen en la riqueza de los países y averiguar si podemos prever cómo le irá a cada estado en el futuro. Contar con una gran extensión puede ser positivo para un país. A más territorio podemos encontrar más recursos naturales, por ejemplo. A su vez, si tenemos un país grande y con mucha población, tendremos la posibilidad de tener una economía de escala interna que nos ayude a desarrollarnos. Todo esto suena bastante coherente, pero la realidad es más compleja. Si observamos la lista de los países más ricos del mundo, nos vamos a encontrar con geografías muy diversas. Algunos son microestados, como Singapur o Qatar. Otros son gigantes, como Estados Unidos. Y hay algunos intermedios, como Noruega. Lo mismo sucede si vamos al fondo de la tabla. Entre los más pobres también vemos algunos pequeños, como el caso de Timor Oriental o Haití. Otros muy extensos, como la República Democrática del Congo. Y también observamos intermedios, como Myanmar. Es decir, con un rápido vistazo podemos ver que el tamaño de un país por sí solo no explica nada de su riqueza. Y podemos buscar muchas explicaciones a por qué no existe correlación entre estos puntos. Por ejemplo, un país grande debe destinar muchos esfuerzos a controlar bien el territorio. Pensemos en algunas tareas básicas del Estado: cuidar las fronteras, hacer cumplir la ley, recaudar impuestos, brindar seguridad. Todo eso es más complicado si contamos con mucho territorio. En la misma línea, con grandes extensiones, tendremos que destinar más esfuerzos a tener una infraestructura adecuada para conectar a las distintas regiones. Además, suele haber países extensos a fuerza de lugares que son muy difíciles de aprovechar. Pensemos en Australia o Argelia, países muy grandes, pero con inmensas zonas desérticas en donde no tendremos demasiado para hacer. Igualmente, ni siquiera los recursos naturales por sí solos son un buen predictor de la riqueza. Hay estados que tienen grandes posibilidades por lo que ofrece el suelo, como Venezuela y Angola, pero que están lejos de ser ricos. Incluso lo que sosteníamos antes acerca del mercado interno también puede ser una trampa. Para algunos países puede haber sido una ventaja en un momento, pero si extendemos en el tiempo las políticas proteccionistas, seguramente tengamos como resultado productos caros y de mala calidad. Pensemos entonces que otras cosas sí pueden explicar estas diferencias en las riquezas de los países. Lo primero que se nos ocurre es el clima. Los que tienen una mejor ubicación partirán con ventaja. Pero a simple vista vemos que no parece haber un vínculo. En la zona intertropical hay muchos de los países más pobres del mundo, pero también otros con un alto PBI per cápita, como Singapur, Emiratos Árabes Unidos o Guyana. En sentido inverso, las zonas templadas entre los trópicos y los círculos polares parecerían ser las mejores para la instalación humana. Pero si bien hay países ricos, también hay muchos ejemplos de otros pobres, como Afganistán en el hemisferio norte o Lesoto en el sur. Otra posible correlación que se nos ocurrió es la tasa de urbanización. Pareciera que aquellos países con más población urbana son más ricos que los rurales. Pero en la práctica esto no se comprueba. Nauru y Gabón tienen una urbanización superior al 90% de la población, pero no registran un nivel de vida elevado. A contramano, Liechtenstein es uno de los países más ricos del mundo y solo una minoría está urbanizada. Ahora seamos un poco más creativos, pensemos en algo distinto. Está de moda en varios lugares plantear que una rebaja de impuestos puede producir un crecimiento económico. Pero encontramos países que tienen presiones impositivas muy altas que son muy ricos, como Dinamarca, Francia y Suecia. A la vez, hay países ricos con cargas impositivas mucho más bajas, como Singapur o Estados Unidos. Y entre los países pobres también encontramos disparidad. Algunos tienen bajas presiones fiscales, como Bangladesh o incluso Paraguay, y otras más altas, como Nauru o Nicaragua. Así que descartamos también esta hipótesis. Otro tema económico vinculado es el de la deuda pública. Podríamos pensar que un país que debe poco al exterior tendrá más posibilidades de crecer. Aunque hay varios casos que tiran abajo la idea. Japón y Singapur tienen altísimas deudas en relación a lo que producen, y son ricos. En cambio, Haití y la República Democrática del Congo están relativamente mucho más desendeudados, pero ofrecen niveles de vida muy inferiores. A ver, exploremos otra alternativa, el turismo. Aquellos países que reciben más turistas cuentan con una gran ventaja, ya que ingresan divisas desde el extranjero. Hay casos que se adaptan a la idea, pero también varios contraejemplos. Camboya y Jamaica reciben muchos turistas, pero no lograron desarrollarse.
Lancemos una hipótesis más, la última. No tenemos dudas de que la educación es clave para el desarrollo. Sin embargo, la inversión educativa por sí sola no muestra resultados concluyentes. Hay países con niveles de ingresos altos que invierten poco en educación en relación al gasto público, como Mónaco, Andorra y Singapur. Del otro lado están Cuba, Bolivia y Mozambique, con mucha inversión pero con más pobreza. Bueno, después de todo esto nos estábamos por quedar sin ideas. Entonces pensamos que era difícil que una sola causa pueda explicar algo tan complejo como la riqueza de los países. Nos pusimos a averiguar si alguien ya había investigado algo parecido y nos encontramos con esto. Según este trabajo, la riqueza se explica por un gran número de factores que tienen que estar presentes de manera simultánea. De manera simplificada, un país es más complejo cuando exporta una canasta diversa de productos que pocos países pueden hacer, sobre todo si esos países también son muy diversificados. La complejidad refleja capacidades y conocimientos productivos que se expresan en las diferentes cosas que un país sabe hacer. Entonces, un país que exporta equipos de rayos X como Alemania será más complejo que uno que vende granos de cacao como Costa de Marfil. Para estos estudios se utilizan técnicas de inteligencia artificial y de física moderna para estimar la presencia de múltiples factores en una economía. Como nos pareció que este enfoque podía servir, buscamos un poco más. Los creadores de esta teoría también desarrollaron herramientas para explorar estas ideas, como el Observatorio de Complejidad Económica, que desde 2011 publica rankings de complejidad. Con los datos que recaban, elaboran periódicamente rankings de complejidad en base al comercio, la tecnología y la investigación. Si vemos el ordenamiento del último año, entre los 10 más complejos aparecen países pequeños en tamaño, como Corea del Sur, medianos, como Alemania, y enormes, como Estados Unidos. De la misma manera, si vamos a los menos complejos, de los 132 estados analizados, vemos que hay algunos muy grandes, como República Democrática del Congo, otros intermedios, como Afganistán, y algunos más pequeños, como Nicaragua. Así que pudimos volver a chequear que el tamaño no tiene demasiado que ver con la prosperidad de un país. La complejidad económica no es un ranking de tamaños o poblaciones, porque lo que mide es la presencia de factores o capacidades complementarios en una economía. Es un indicador que nos dice que muchos de estos factores están presentes en Singapur, Suiza y Japón, y pocos están presentes en Mali, Mozambique o Haití. De esta forma se puede usar también para entender cómo cambian las economías. Pero no solo se muestra la foto actual, sino que también anticipa el crecimiento futuro. India o China tienen una complejidad mayor de lo que esperaríamos por su nivel de ingreso, por lo que cuentan con un ímpetu de crecimiento mayor que, por ejemplo, Omán o Qatar, que cuentan con productos per cápita muy altos, pero no tan alta complejidad. De hecho, hay un apartado en el que predicen qué países tendrán mejor desempeño de cara a los próximos 7 años. Según esta metodología, el mayor crecimiento per cápita lo tendrá India, seguido por Filipinas y Uganda. Completan el top 10 países de 4 continentes distintos. De los 87 países analizados, hay 5 a los que no les irá muy bien según esta predicción, y serán menos ricos que hoy. Con excepción de Mongolia, todos grandes dependientes de la exportación de petróleo. El tiempo dirá si estas predicciones se siguen cumpliendo. Nos ponemos un recordatorio para esta fecha de 2033, a ver cuánto coincidieron las proyecciones. ¿Te parece que esta metodología puede ser útil para analizar la prosperidad de los países? Déjanos tu comentario más abajo. Y antes del final, fíjense lo que nos acaba de llegar de Corea del Sur. Sí, nuestro primer libro, Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables, traducido al coreano. Ya se puede conseguir en Corea del Sur, justamente uno de los países más complejos del mundo. La verdad, no entendemos nada lo que dice, pero la edición es muy linda. Así que voy a dejar este ejemplar por acá para que sea parte del set. Hasta la próxima.